Origen. El podcast del Instituto de Estudios Chamánicos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast en donde hablaremos de chamanismo. Hablaremos de chamanismo desde una perspectiva universal dentro del marco de este despertar chamánico que está viviendo Occidente. Pero también en cada programa intentaremos traer a alguien que nos hable de los chamanismos más culturales alrededor del mundo. Este programa está realizado por practicantes chamánicos, personas que hemos estudiado y sobre todo practicado la forma en que diferentes culturas se relacionan con los espíritus y que después de un barrido cultural, de una occidentalización de estas prácticas, se ha recuperado la esencia chamánica. Esta esencia que aunan las diferentes visiones sobre el chamanismo alrededor del mundo, para que las sociedades actualmente consideradas no chamánicas también tengan acceso a este conocimiento sagrado, a esta relación con lo divino. Hoy tenemos el gusto y sobre todo el honor de tener con nosotros al artista, escritor, editor, músico y sobre todo chamanólogo Nicholas Brice Good. Nicholas ha practicado el chamanismo durante casi 40 años, combinándolo con el extremo terrenal del budismo tibetano, así como con las enseñanzas de medicina de los pueblos nativos de América del Norte. Ha trabajado con muchos curanderos y chamanes talentosos a lo largo de los años y es un profundo aprendiz de sus propios espíritus ayudantes, cuyas enseñanzas nunca dejan de asombrarlo y sorprenderlo. Su chamanismo es una fusión de las formas tradicionales de Mongolia y el Himalaya, combinadas con las enseñanzas de sus propios espíritus. Trabaja especialmente de forma profunda con objetos rituales como espejos de bronce de chamán, dagas purva y muchos otros objetos rituales chamánicos y budistas mongoles y tibetanos para los que tiene enseñanzas tradicionales y, cuando es necesario, iniciaciones tradicionales. Pide la ayuda de muchos seres espirituales de Mongolia y el Himalaya en su práctica, y muchas de sus prácticas se basan en estos seres antiguos. Nick es el editor de la revista Sacred Hub, una revista internacional líder sobre chamanismo que se publica desde 1993. También es músico y artista. Es el autor de Tambores Sagrados de Siberia, Voces de la Tierra, El Libro del Chamán, Un Pequeño Libro de la Revelación, La Caja del Chamán, El Otro Resplandeciente y su último gran libro, Caminando con el Tigre. Recibió una membresía honoraria de por vida de la Fundación de Estudios Chamánicos de Michael Harner y fue nominado por miembros del público británico como uno de los 144 evolucionarios líderes de Source TV en Gran Bretaña en la actualidad. Nicholas, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para este podcast. No hay de qué, muchas gracias por invitarme. Una de las preguntas que formulamos a todos nuestros invitados pasa por este florecimiento de este nuevo chamanismo. ¿Piensas que es una moda pasajera o crees que es algo necesario para la sociedad occidental en la que vivimos? Buena pregunta. Pienso un poco en ambos. Creo que el chamanismo y el animismo son muy importantes y creo que debido a la actual crisis ecológica en la que se encuentra la sociedad occidental, creo que para que tengamos una mayor conexión con los espíritus que nos rodean y con la naturaleza viva de la Tierra, creo que es esencial. Y creo que el chamanismo puede ayudar y el animismo también puede ayudar. Así que sí, creo que es una moda, está de moda, pero también creo que es realmente útil y realmente bueno. Y creo que para que nuestra cultura sobreviva y para que la gente en Occidente sea saludable y continúe, creo que el chamanismo y el animismo y las mejores conexiones de los espíritus y el mundo natural son esenciales. Muchas gracias, Nicholas. Sobre esta respuesta, algunas personas dicen que el chamanismo está en peligro porque los chamanes están traspasando
están falleciendo y quizá el conocimiento, toda esta sabiduría chamánica no se está traspasando todo lo rápido que debería ser. ¿Qué opinas al respecto? Sí, creo que es cierto que muchas culturas están cambiando, entonces las culturas tradicionales se están yendo y la cultura occidental está entrando más, por lo que muchos jóvenes no necesariamente quieren aprender chamanismo o no necesariamente quieren aprender las antiguas formas sagradas, pero también conozco muchas culturas donde los jóvenes están aprendiendo y todavía hay buenos chamanes que están creciendo y envejeciendo. Pero decir que la influencia occidental también está cambiando, quiero decir, toma Mongolia, por ejemplo. Mongolia en los últimos 100 años ha cambiado mucho de cómo era en el pasado. Y ahora más personas se mudan a la gran ciudad de Ulaanbaatar y porque viven en una gran ciudad están desconectados de la tierra. Y muchas ideas de la nueva era que vienen de Rusia, del oeste, y eso está cambiando su chamanismo y se está volviendo más... sí, más una especie de nueva era en cierto modo. Se está volviendo un poco más occidental, pero todavía hay chamanes tradicionales por ahí. Los espíritus hacen a los chamanes, y si los espíritus quieren que los chamanes existan de esta manera, entonces los espíritus harán que suceda. Y creo que los espíritus también hacen que suceda aquí. A los espíritus realmente no les importa en qué país vivimos. Creo que están muy contentos de que las personas se conviertan en chamanes en todo el mundo realmente. Pero el problema que tenemos en Occidente es que realmente no tenemos buenos profesores de chamán. Los espíritus quieren que las personas sean chamanes, pero las personas necesitan maestros humanos. Eso es algo que se está desarrollando lentamente aquí y es todo lo que está cambiando en otros lugares. Pero sí, el chamanismo sigue siendo saludable, no creo que se esté desvaneciendo. Todavía no va a ninguna parte, ha existido durante mucho tiempo y creo que va a durar mucho más. Yo también lo espero. Seguimos con la entrevista. Eva. Hola, Nicolás. Yo quería preguntarte, ¿qué opinas tú? ¿Hacia dónde crees que nos lleva el chamanismo en Occidente? Creo que sucederá y sucede en todas partes, pero tengo un problema con las ciudades, porque la gente en las ciudades muy a menudo tiene poca conexión con el mundo natural. Y yo pienso que el chamanismo necesita tener esa conexión con el mundo natural y los ciclos de la vida, el clima y todo eso. Y las ciudades aíslan a las personas de esas cosas. Pero los espíritus están impulsando a las personas. Los espíritus están empujando a la gente, están haciendo que se inserten en ella. Y también en nuestra cultura, la cultura occidental en general, se ha perdido y creo que la gente tiene mucha hambre de algo que sea real. Y creo que el estilo de vida del consumidor, donde todo es artificial y tenemos muchas distracciones y la gente no vive una vida natural, creo que muchas personas se están cansando de eso y es como si les picase esa comida y quisieran ir por un camino diferente para que puedan encontrar una mejor manera de vivir y estar bien con los espíritus. ¿Qué es lo que recomendarías a alguien que está estudiando chamanismo en Occidente? De acuerdo. Creo que el método Harner es una muy buena manera para que la gente de Occidente se acerque al chamanismo. Es diferente al chamanismo tradicional. El chamanismo básico no es lo mismo que el chamanismo tradicional.
Hay muchas pequeñas diferencias y creo que sería beneficioso para las personas trabajar y aprender sobre el chamanismo tradicional, porque creo que eso se puede agregar al método Harner. Pero creo que la vía de Harner es una puerta excelente, una puerta por la que pasar. Creo que lo principal es que si atraviesas una puerta y los espíritus te quieren, se encontrarán contigo al otro lado de esa puerta, te agarrarán y te llevarán por un camino más profundo que tienes que hacer para poder pasar por la puerta. Si vivieras en una cultura tradicional como Mongolia, por ejemplo, si fueras alguien que creciera con una habilidad o una conexión especial con los espíritus, eso sería reconocido en la cultura porque la cultura entiende mucho más sobre el chamanismo. Aquí, nuestra cultura no entiende de chamanismo y la gente tiene que encontrar su propio camino. Y creo que el camino de Harner es una muy buena manera para que la gente en Occidente haga eso. Tomarlo proporciona una puerta por la que la gente puede pasar. Pero también es importante recordar que no todos pueden ser chamanes. Los espíritus tienen que elegir quién va a ser un chamán, por lo que muchas personas pueden aprender pequeños fragmentos de chamanismo, pero no necesariamente llegarán al final y se convertirán en grandes chamanes. Pienso en ello como primeros auxilios. No todos pueden ser neurocirujanos o cirujanos cardíacos, porque eso requiere una habilidad especial y mucho entrenamiento. Pero todo el mundo podría ser alguien que hace primeros auxilios. Ahora tienes un vendaje, se mueve o simplemente hace cosas fáciles. Así que creo que el método Harner es excelente para enseñar primeros auxilios chamánicos. Y si los espíritus quieren que la gente vaya más allá, entonces los espíritus los agarrarán y los arrastrarán por el camino. Y llegarán más lejos porque no tiene elección. Los espíritus le harán llegar más lejos. Sí, espero que los espíritus nos hayan escogido a todos en nuestro estudio de chamanismo. Muchas veces en nuestras sanaciones tenemos que lidiar con algunos espíritus que no son muy agradables. ¿Cómo podemos sellar el rastro para que un poderoso espíritu no nos siga? Wow, eso es una gran pregunta. Está bien. Desde un punto de vista chamánico, debe tener una buena relación con sus propios espíritus, para que sus espíritus ayudantes le enseñen que los espíritus son los maestros principales de un chamán. Necesitamos un maestro humano que nos ayude a encontrarnos con los espíritus y ser presentados a los espíritus, pero los espíritus son el maestro principal. Siempre pienso en un maestro humano como alguien un poco como una persona que arregla matrimonios. Entonces es como si te presentaran a la persona con la que te vas a casar y te dicen cómo no estropear las primeras citas para que la persona con la que te quieres casar no salga corriendo gritando. Así que tenéis que construir esa buena relación con vuestros espíritus y ellos luego se convertirán en vuestros maestros. Pero eso sí, no todo es un buen espíritu. Nosotros siempre cuando hacemos trabajo chamánico, siempre nos encontramos con espíritus que son hostiles o peligrosos o, ya sabes, el chamanismo no es algo seguro, pero es algo que Occidente no creo que entienda muy bien. Ya sabes, en culturas reales, culturas chamánicas reales, la gente no quiere ser chamán porque es peligroso y difícil. Aquí en Occidente la gente piensa que es glamuroso, divertido, interesante, por lo que quieren convertirse en chamanes. Y los chamanes tradicionales encuentran esto bastante aterrador y bastante divertido. Entonces nos encontramos con lo tradicional, nos encontramos con espíritus que no son agradables ni buenos y parte de nuestro entrenamiento es saber qué hacer con eso. Y creo que cuanto más continúas con el chamanismo, más experiencia obtienes y más tienes una relación con tus propios espíritus de ayuda.
que te enseñarán y será aterrador. A veces tener miedo es bueno, tener miedo es importante porque nos enseña. Siempre tomo la actitud, porque soy budista, tomo la actitud de que no existe tal cosa como el mal. No creo en el bien o el mal, yo solo creo que hay espíritus que están más despiertos y curados, y algunos espíritus no están tan despiertos y están muy dañados. Entonces, un espíritu que es dañino, un espíritu que está haciendo cosas malas en el mundo, es porque ese espíritu está gravemente herido y es como arremeter, está golpeando, está haciendo cosas porque tiene dolor. Y eso no hace que esté bien, y eso no significa que no tengamos que protegernos de ese espíritu, porque ya sabes, si te encuentras con una persona realmente dañina en la calle, que te esté atacando, podrías solamente amarlo mejor, tendrías que defenderte, y es posible que incluso tengas que matar a esa persona porque no había otra forma de mantenerte a salvo. Y es algo así como el chamanismo. Sabes que los espíritus están dañados, pero tienes que trabajar de la manera mínima que lo mantenga a salvo y mantenga a la persona para la que trabajas a salvo, tu paciente o tu cliente. Así que a veces te encontrarás con espíritus muy dañinos y será peligroso saberlo y tienes que defenderte. Pero la mayoría de las personas que comienzan a hacer chamanismo, los espíritus los protegen y no te encuentras con estos malos espíritus. Eso simplemente no sucede realmente, o muy raramente sucede. En su mayoría es muy seguro practicar el chamanismo cuando comienzas a hacerlo, porque simplemente no sucede. Es cuando realmente tienes experiencia y comienzas a hacer un trabajo mucho más grande con la gente y sanaciones más complicadas, que sucede la intención de encontrar estos espíritus con los que no es tan agradable estar cerca. Y tampoco no todo el mundo lo hace. Algunas personas trabajan de manera muy amable con las personas. Conozco personas que tienen mucha experiencia en el chamanismo y nunca se encuentran con estos tipos de espíritus dañinos, porque esa no es la naturaleza del trabajo que hacen. Entonces depende mucho de la persona y depende mucho de su experiencia, pero realmente quiero enfatizar que el chamanismo es casi completamente seguro cuando estás comenzando. Hablo de caminar en una playa. A la gente le gusta ir al mar, y algunas personas irán al mar y se sentarán en sus coches en el parking y nunca se acercarán al agua. Y estarán realmente seguros, y algunas personas pasarán por donde rompen las olas y también estarán perfectamente seguros, a menos que a veces llegue una ola grande especial y los atrape, pero eso no sucede muy a menudo. Y algunas personas lo harán, caminarán hasta las rodillas, y algunas personas caminarán hasta la barriga, y algunas personas aprenderán a nadar, y algunas personas aprenderán a bucear. Y es bastante seguro caminar por la playa, es bastante seguro caminar hasta las rodillas, es bastante seguro caminar hasta tu barriga. No es tan seguro si estás nadando, y no es tan seguro si estás buceando. Y eso es como el chamanismo. Algunas personas hacen un chamanismo muy ligero y fácil, que es como caminar por las olas rompen. Y algunas personas van mucho más profundo, y son los que van más profundo los que corren más peligro y tienen que tener un mejor entrenamiento para nadar con los espíritus de una forma segura. Hay muchas iniciaciones y conocimiento chamánico que solamente se puede pasar de chamán a aprendiz, y a su vez, puede que no tenga el permiso para realizar ese empoderamiento o iniciación. ¿Es posible que por falta de transmisión se puedan llegar a perder conocimientos muy valiosos? Sí, puede suceder.
Muchas de las enseñanzas del chamanismo son enseñanzas cerradas como abiertas y cerradas. Y algunas son abiertas para que todos puedan recibir las enseñanzas. Están disponibles, puedes publicarlos en Facebook, puedes hacer cualquier cosa con ellas porque son enseñanzas abiertas, pero algunas son enseñanzas cerradas y tienes que recibir las iniciaciones y los empoderamientos para esas enseñanzas. Y es posible que no tengas permiso para transmitirlas a otras personas. Y algunas de esas enseñanzas están en peligro, siempre lo están. Están cerradas porque son poderosas y se cierran para proteger a la persona, porque muchas veces hay que hacer mucho trabajo preliminar preparatorio antes de que puedas sostener esas enseñanzas y practicarlas. Y también están cerradas para proteger las enseñanzas, para que las enseñanzas no se diluyan y comiencen, ya sabes, la gente comienza a inventar cosas y añadir cosas que no son exactas. Entonces, pues, no puede suceder de una manera interesante. Un budista tibetano, Rinpoche, Garchen Rinpoche, recientemente escribió un libro sobre cómo trabajar con la purva y lo lanzó. El libro se llama Vajrakilaya, que es el nombre en sánscrito de la purva, y tal vez tenga que decir que es una purva. Una purva es un tipo especial de daga mágica del Tíbet y Nepal y se usa para trabajar con espíritus. Hay muchas enseñanzas al respecto, pero muchas de las enseñanzas son muy secretas y este libro libera muchas de esas enseñanzas como un secreto porque Rinpoche ve que el mundo está en un estado tan terrible en este momento. Las enseñanzas necesitan salir. Y ha sido bastante controvertido en algunos aspectos porque ha hecho públicas muchas enseñanzas que normalmente son muy secretas. Tal vez otras personas también hagan ese tipo de cosas. Es una pregunta que mucha gente piensa. Cuando escribí mi último libro, Caminando con el Tigre, tuve que sentarme con él durante mucho tiempo y determinar cuánto podía decir y poner en público, o cuánto tenía que ocultar y mantener en privado. Es un tema difícil, pero espero que las enseñanzas no se pierdan. Pero luego tenemos que pensar y recordar que el chamanismo tiene miles de años. Y hay muchas tradiciones diferentes para el chamanismo en diferentes lugares del mundo. Y así, muchas enseñanzas se habrían perdido en esos miles de años. A veces, tal vez los espíritus deciden que la enseñanza ya no debería existir, o tal vez simplemente no es necesaria, o el mundo ha cambiado o algo así. Así que algunas enseñanzas se desvanecen y nuevas enseñanzas surgen y se vuelven más importantes. Confía en el proceso. Tienes que confiar en los espíritus. Incluso una enseñanza tiene un espíritu. Todo tiene un espíritu. Entonces el espíritu de la enseñanza tal vez no sobreviva porque no debería sobrevivir. Ok, confía en los espíritus. Es la frase que me repito a mí mismo cada día. Yo también. Desde la cosmovisión animista sabemos que todo tiene espíritu, por lo tanto, el tiempo y el espacio también lo tienen. ¿Nos puedes contar alguna cosa sobre estos dos espíritus? No son espíritus con los que haya trabajado en particular. Muchas culturas tienen un espíritu del tiempo porque trabajo con las tradiciones del Himalaya. Llamamos a Mahakala. La palabra Mahakala tiene dos significados. Significa gran negro y también significa gran momento. Así que es un espíritu del tiempo y entiendo que en las tradiciones sudamericanas
cercanas de la cordillera de los Andes, hay espíritus, los apus, espíritus de las grandes montañas, que se consideran espíritus del tiempo. Pero yo realmente no pienso en el tiempo de esa manera. Yo nunca pienso en él particularmente como espíritu. Quiero decir que lo es, pero no es algo en lo que yo trabaje de esa manera. Espíritus del lugar, sí, son muy importantes. Hay una palabra tibetana llamada sabdak. Un sabdak es un poco... Siempre pienso en ellos como los padres medievales, que son señores de la tierra, son señores de la tierra. Y cada sabdak tiene una cierta parte del mundo que cuida, y todos los demás espíritus en ese pedazo de tierra son como los campesinos o los caballeros o los ciudadanos, y el sabdak es el señor de esa área. Y esa tradición también se encuentra en Mongolia y en otros lugares. Pero sí, la tierra tiene espíritus, y en algunos lugares no es bueno que los humanos entren en ellos, porque a los espíritus de la tierra no necesariamente les gustan los humanos. Pero en otros lugares sí, está bien, y necesitamos tener una buena relación con aquellos, lo cual es en parte la razón por la cual las comunidades de chamanes y las comunidades no chamánicas hacen ofrendas a la tierra, hacen ofrendas a los espíritus que cuidan la tierra, y también están muy conectados con los ancestros, porque en todas partes donde caminamos, los ancestros han caminado antes que nosotros. Y entonces... la tierra, yo pienso que en la tierra es como si estuviéramos caminando a través de una gran multitud de espíritus todo el tiempo. Algunos de ellos son pequeños espíritus, no son muy poderosos, no muy grandes. Otros espíritus grandes espíritus, gigantes, grandes espíritus con mucho poder, pero no necesariamente los vemos todo el tiempo. Pero ahí, porque esta realidad es un tipo de superposición de realidades. Los dos son reales, es un modelado conjunto. ¿A eso te referías con espíritus de la tierra? Espíritus del lugar, ¿esa es la pregunta? Sí, me refería a eso. Bien, sí, los espíritus de la tierra son realmente importantes, especialmente si tu tierra es antigua y tiene cosas muy antiguas encima. Donde vivo, en el oeste de Gales, estoy rodeado de sitios sagrados que tienen alrededor de 5.000 años de antigüedad, y hay miles, literalmente miles de ellos. Círculos de piedra, piedras erguidas, tierra, obras de todo tipo de cosas por el estilo. Realmente tienen solo 4 o 5.000 años, así que el paisaje es muy antiguo. Y es más o menos lo mismo si vives en una ciudad, que no me gusta, así que no voy a las ciudades muy a menudo. Yo salgo de un sitio si voy a algún lugar que tiene más de 100 personas. Pero en las ciudades también tienen espíritus, porque lo son. Son una especie de forma engañada. Todo el mundo piensa en una ciudad, y si piensas mucho en algo, entonces alimentas su espíritu. Y entonces cualquier cosa de la que seas consciente o vives en una gran ciudad, porque siempre estás ahí, siempre estás pensando en eso, pensando en dónde vendrá el autobús, o pensando en llegar a la estación de tren, o el autobús que tienes que tomar para ir a algún lado, o algo por el estilo. Es todo lo que alimenta el espíritu de la ciudad. Entonces la ciudad también tiene un espíritu, y tal vez surja una nueva forma de chamanismo que no esté muy conectada con el mundo natural. Está conectado con el espíritu. Quiero decir, ahora tenemos personas que hablan sobre el chamanismo urbano. No soy muy fan, no me siento cómodo con eso, pero también tengo que darme cuenta de que incluso si no me siento cómodo en la ciudad, mucha gente puede sentirse muy cómoda con la ciudad. Y esa ciudad tiene un espíritu, así que tal vez ese sea uno de los grandes espíritus con los que trabajar. Quizás, seguramente, es el tiempo de una nueva forma de chamanismo, el chamanismo de ciudad. Quizás es una nueva forma que tengamos que descubrir. Sí, tal vez.
Sigo pensando que es importante ser consciente de los ciclos naturales, del clima. Ya sabes, encuentro la idea de las ciudades donde hay tanta contaminación lumínica. La gente no puede ver las estrellas y está en el interior la mayor parte del tiempo, por lo que no sienten el clima de la misma manera. No me hace sentir bien, pero sí, tal vez. Hablas en tu libro también de las ramas del árbol, en las que una rama en concreto es la que se posan las almas que están destinadas a ser chamanes. Exactamente, ¿qué es lo que diferencia a un alma en esa rama de otra que no ha sido predestinada a ser chamán? Buena pregunta. Sinceramente, no sé la respuesta. La tradición es que los espíritus no quieren que ciertas personas se conviertan en chamanes, por lo que todos son diferentes. Creo que tal vez sería bueno si dijera cuál es esa historia sobre el árbol para que los oyentes la escuchen. Es una historia evenk. Los evenk son las personas de las que se originó la palabra chamán. Son una tribu que viene del este de Siberia y tiene una leyenda que todo el mundo antes de nacer se sientan como pájaros en las ramas del árbol del mundo, el árbol en el centro del mundo. Y dicen que las almas de la gente común se sientan en una rama y las almas de los chamanes se sientan en otra rama, porque los chamanes son ligeramente diferentes y no sé qué hace que los chamanes sean un poco diferentes, pero lo son. Las personas que realmente van a ser chamanes nacen de manera diferente. Tendrán experiencias diferentes cuando sean jóvenes, querrán hacer cosas diferentes, serán niños extraños y no sé por qué es eso. Tal vez en Occidente hablemos de la reencarnación y tal vez sepas que, bueno, yo veo en Facebook y otros lugares la gente dice, oh, recuerdo haber sido un chamán en otra vida y cosas así, pero bueno, tal vez eso sea, pero tradicionalmente se dice que generalmente, como chamán, esa es la última vida. En Mongolia y otros lugares donde no vuelven a nacer, otras personas nacen de nuevo, pero el chamán no. Y tradicionalmente lo que sucede con el alma del chamán después de haber muerto es que se une a la tierra en diferentes ceremonias para que se convierta en un ancestro, para que los chamanes en el futuro puedan estar en contacto con ellos, para que no reencarnen. Así que no sé por qué algunas personas nacen de manera diferente, no tengo idea en absoluto, solo sé que sucede. Y es verdad, creo que todas las personas que he conocido, que realmente he sentido que tienen algo, tengo un entendimiento real sobre el chamanismo y ellos realmente lo saben en sus corazones y en sus cuerpos. Ellos son diferentes, solo he conocido, no sé, tal vez una docena de personas también. Quiero decir, he estado enseñando durante tal vez 40 años y en ese tiempo conocí a mucha gente y conocí a mucha gente que está interesada en el chamanismo, pero solo conocí tal vez a una docena de personas o algo así, pero creo que realmente diferente y realmente lo tienen y van a ir realmente de una forma profunda en eso. Mucha gente aprende un poco. Y eso es todo lo que necesitan saber. Aprenden a hacer un poco de primeros auxilios, es lo mismo. Algunas personas van mucho más profundo, mucho más tiempo y son como los especiales y se convierten en cirujanos cerebrales o cirujanos cardíacos. Sabes que se convierten en personas que realmente son chamanes y la mayoría de la gente no. Creo que mucha gente mezcla chamanismo y animismo y creo que la gente está buscando una conexión al mundo natural de antes de una manera sagrada y creo que la gente aprende chamanismo y eso les da formas de conectarse con la tierra y conectarse con la naturaleza de una manera sagrada, de una manera secreta y eso es realmente importante. Creo que si más y más personas fuesen animistas
unidas y conectadas a la Tierra en ese camino, creo que nuestra sociedad sería muy diferente y creo que sería mucho mejor y ciertamente no estaríamos haciendo todas las cosas destructivas con el medio ambiente. Ya sabes, estamos tan desconectados con los animales, estamos tan fuera de contacto con el mundo natural. Así que sí, a veces las personas nacen de manera diferente y los espíritus eligen quién es esa persona y probablemente lo hagan de esa manera y lo arreglen para que las personas tengan ciertas experiencias de vida que refuercen que los espíritus tienen el control. Solo somos... bueno, cuando trabajé mucho con maestros nativos americanos, dirían que solo tenemos dos patas. Somos estúpidos animales de dos patas, dirían, y esa es la verdad. No sabemos nada realmente, simplemente no lo sabemos. Dos patas, por lo que los espíritus lo saben todo y lo controlan todo. Solo tratamos de hacer lo que nos dicen que hagamos. Quizás nosotros lo elegimos antes de la reencarnación, la posibilidad de ser chamán, y los espíritus nos dicen, bueno, tú. Sí, no sé, quizás. También nos hablas de que en las diferentes culturas chamánicas hay que distinguir lo superficial de aquello más profundo, haciendo referencia a que en lo superficial hay diferencias y en lo profundo es en donde se aunan las tradiciones. ¿Cómo podemos distinguir entre lo superficial y lo profundo en una tradición chamánica? Experiencia. Y hablo de millas aéreas, hablo de obtener millas aéreas chamánicas. Esa es una expresión en inglés. Obtienes experiencia en tu haber. A veces hablamos de obtener millas aéreas en tu haber. Eso significa que aprendes a saber, avanzas más en el camino, y cuando avanzas más en el camino, habrías aprendido más cosas. Así que es solo experiencia. Pero también mira que es tomar conciencia, tanto como podamos. Todos somos... Cuando somos niños pequeños nos criamos en nuestra cultura y nuestra cultura crea nuestra forma de pensar, crea la imagen del mundo que desarrollamos. Es un poco como un lavado de cerebro. Somos una especie de condiciones para pensar de cierta manera porque nuestra cultura piensa de esa manera. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer en Occidente, porque no nacimos en una cultura animista, tenemos que reprogramarnos profundamente y aprender a ver el mundo de una manera diferente. Por eso también creo que es muy bueno cuando podemos, si es que podemos trabajar con maestros indígenas, porque los maestros indígenas tienen una imagen diferente del mundo. Ellos tienen un entendimiento diferente del mundo porque nacieron en una cultura diferente. Entonces, si podemos aprender de ellos y comenzar a ver el mundo como ellos lo ven, un poco, y lleva mucho tiempo hacerlo, entonces comenzaremos a perder el lavado de cerebro que teníamos cuando éramos niños pequeños y nos volveremos más conscientes de que la forma que el mundo es esa. Nuestra cultura nos dice que el mundo es así, pero en realidad el mundo no es así. El mundo es como muchas cosas diferentes, así que no lo vemos porque lo estamos viendo a través de los ojos de nuestra cultura, así que tenemos que aprender a dejar ir nuestra cosmovisión cultural. Si hubiéramos nacido en Siberia o en alguna pequeña tribu, en algún lugar, nos educarían con la conciencia de que el mundo es sagrado y está lleno de espíritus. Sería natural para nosotros y eso daría forma a nuestra percepción del mundo. Pero debido a que nos criamos en una cultura donde te dicen todo el tiempo de pequeño que hay espíritus y que todo a tu alrededor está muerto y hecho de cemento o ladrillo, ya sabes, no hay nada que esté vivo aparte de los animales y tal vez las plantas y las personas, eso nos afecta y entonces tenemos que dejar de lado esa comprensión limitante del mundo para que podamos ver una imagen más grande. ¿Eso responde a tu pregunta?
Sí, totalmente. Bien. En tu libro también explicas que hubo un momento en que tus ayudas espirituales te aconsejaron que fueras tú mismo el que tocara el tambor en tus viajes y no usaras ninguna grabación. ¿Cómo viviste este cambio? No estoy al tanto de nada fuera de los viajes o fuera del trabajo chamánico que está sucediendo, pero recomiendo encarecidamente que la gente haga eso porque cambió mucho mi chamanismo y lo hizo mucho más profundo para mí. Solo pensando volver a lo que estaba haciendo en mi vida en ese momento. No creo nada particularmente diferente, solo creo que los espíritus me decían que profundizara más y esa era una forma de profundizar más. Originalmente, hace mucho tiempo, hace casi 40 años, aprendí a viajar usando grabaciones. En esos días era una cinta de cassette en lugar de un CD o un archivo MP3, pero sabemos que hablábamos tumbados en el suelo con los auriculares puestos y era muy pasivo. Era como estar tumbado en un sofá en una ciudad y viendo una película. De alguna manera no sentía como si estuviéramos interactuando mucho con los espíritus. Gradualmente comencé a sentarme cuando viajaba y esa fue la primera etapa. Y me senté durante mucho tiempo en lugar de acostarme de espaldas en el suelo. Y luego, cuando me dijeron lo que me dijeron para tocar el tambor y me enseñaron cómo hacerlo, dándome ejercicios, entonces todo cambió porque estaba mucho más en el mundo de los espíritus y porque estaba sentado. Si algo sucedía, si un espíritu venía a mi lado izquierdo, giraba mi cuerpo, así que estaba mirando hacia mi lado izquierdo. Y entonces mi cuerpo físico y mi cuerpo espiritual se unieron más de esa manera. Y eso me ayudó mucho. Hizo que todo fuera mucho más vívido y real. Y siempre le digo a la gente que no traten el viaje chamánico como si estuvieran viendo una película. Piensen en ello más como si estuviera en una concurrida calle comercial. Entonces estás en un lugar ocupado y tienes que interactuar con los espíritus que te rodean. Y tienes que ser una molestia, tienes que hacer muchas preguntas. Ábrete camino entre la multitud. A veces es muy importante no solo mirarlo como si fuera una película. Eso tiene que ser físico cuando estás trabajando de esa manera. Entonces, cuando tocas el tambor para ti mismo, es mucho más físico, estás mucho más en el mundo de los espíritus. Tu tambor está contigo en el mundo de los espíritus, tu cuerpo está contigo en el mundo de los espíritus. Cuando viajas a través del mundo de los espíritus, se siente que estás físicamente en un mundo diferente, en un lugar diferente. Así que es muy diferente a simplemente ver la película en una pantalla. Quizás la preparación del tambor cuando lo estamos tocando quizás sea una ayuda para ser un poco más físicos. Sí, creo que es posiblemente muy cierto. No he pensado en eso, pero creo que eso es cierto. Y lo que me sucedió fue que los espíritus me dijeron que tenía que hacer esto. Y cuando fui a hacer viajes chamánicos, el mundo de los espíritus cambió un poco. Se pusieron como vallas, de modo que solo podía avanzar un poco, y cuando estaba en el mundo de los espíritus, mi espíritu me decía que hiciera cosas como que tenía que ir a recoger algunos trozos de madera que estaban en el suelo y mi tambor al mismo tiempo, así que tuve que acostumbrarme a mis brazos físicos tocando el tambor y mis brazos espirituales recogiendo cosas. Así que fue un poco confuso al principio, pero gradualmente se hizo más fácil. Después de unos 6 viajes me habían enseñado en ese último viaje de ese entrenamiento, fui hacia la valla de ser llevado y dijeron: ya puedo ir a cualquier parte. Y ese fue el comienzo de mi hacer en un trabajo mucho más profundo.
mucho más tipo, sí, un trabajo más grande, supongo. Fue una parte importante de mi desarrollo. Y animo a otras personas, si pueden tocar el tambor por ellos mismos, a que lo hagan. Pero, de nuevo, vivimos en grandes ciudades y tal vez la gente vive en un piso, así que tienen vecinos y ya sabes que no está bien hacer mucho ruido con el tambor. Así que sé lo difícil que es. Tengo suerte de vivir en una casa sola y vivo en el campo, así que puedo hacer tanto ruido como quiera y nadie se va a quejar. Pero sé que todo el mundo no es así. Soy muy afortunado. Ok, Nicolás, muchas gracias otra vez por aceptar esta invitación y por todas tus respuestas y en este podcast. Y está, para toda nuestra audiencia, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer hablar con ustedes y gracias por las buenas preguntas. Y mi sitio web les dará enlaces a todas las cosas que hago. Es nicholasbreezewood.me. nicholasbreezewood.me. Ese será el mejor lugar al que la gente podría ir. Y luego hay enlaces a la revista que hago y hay enlaces a mi música y enlaces a los libros y todas las otras cosas que hago. Así que ese es el mejor lugar, donde también me puedes enviarme un correo electrónico. Nosotros siempre finalizamos nuestro podcast con una canción, con un tema musical y por supuesto que este podcast lo finalizaremos con una de tus canciones. ¿Alguna canción que quieras para finalizar el podcast? Dios mío, está bien. Esta que me viene directamente a la mente es una canción llamada... espero poder recordar el nombre. Así que Fog, creo, y está en mi último álbum llamado Vessel. Y está en Spotify y en otros lugares también. Así que Fog. Ok, Nicolás, gracias otra vez y acabamos aquí la entrevista y gracias. De nada, gracias. Adiós, Nicolás. Gracias a todos. Gracias, adiós. Y con esto hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy. Muchas gracias por seguirnos y por dedicar vuestro tiempo a escucharnos. Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros en la dirección mail origen@estudioschamánicos.com y que también podréis encontrar todas nuestras formaciones, talleres y artículos en nuestra web estudioschamánicos.com. Como siempre, finalizaremos el podcast con un tema musical. Y así que os dejamos con la canción Fog, la canción que traducido sería Niebla, interpretado por el propio Nicolás. Hasta pronto. Floating on the swell in a fog-bound ocean, but where I cannot tell. I can't see behind me and I can't see around. From a shore I departed when the fog came down. I carry some fragments but don't know what I bring. Hidden in my person are threads to which I cling. No chance to explore them as I head where I'm bound. Only when I've landed will they all fall down. Will they all fall down? Only when I've landed will they all fall down. That I bring with me are sharp and hard.
Edges press against me till I fear I will be scarred. But I'm numb to the feelings till I reach the foreign ground, unconscious of the wounding till my feet set down. Fragments now forgotten will shape me as I learn, governing my growing each way in its turn. But I don't remember, won't hear the faint, faint sound, won't realize the wounding till my tears fall down. Till my tears fall down. Won't realize the wounding till my tears fall down. Fabric, it is tattered, it does not stay the same. When walls of the houses and buildings of the town are all being demolished, they all fall down. When voices are all silenced and every song has died, and wailing is all over and tears have all been cried, then hearts which are broken are dust within the ground, and the people will vanish when they all fall down. When they all fall down, the people will vanish when they all fall down. Take a precious culture and cast it to the dust, seize all of its beauty and have its flowers crushed, scatter all its graces, silence all its sounds, batter all its wisdoms and watch it all fall down. Take from it the future and rob it of its past, desolate its people to leave them all outcast, scatter all their spirits, tear the precious gown, but its time will not be ended till the stars fall down. Till the stars fall down. Its time will not be ended till the stars fall down.